Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. La Biblia es uno de los libros, posiblemente el más querido en todo el mundo, pero también el más odiado. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 13 del libro de Isaías. Este capítulo 13 habla sobre la profecía sobre Babilonia. Pasajes como este que vamos a leer ahora en el capítulo 13 y en adelante, profecías sobre una serie de naciones, son los que corroboran que la Biblia es la palabra de Dios. Hay mucha gente que cuestiona la Biblia, cuestiona su origen, cuestiona su inspiración, y algunos dicen, bueno, es un libro más. Hablemos acerca de Babilonia. Babilonia fue un imperio, pero un imperio en dos partes. El conocido como imperio paleobabilónico, que tuvo una vigencia aproximadamente del año 1792 al 1595 a.C. Y el imperio neobabilónico, el más conocido por Nabucodonosor, tuvo un periodo de gloria del 612 al 538-39 a.C. Prestemos atención a este detalle. Del 612 al 538 a.C. Isaías delimita su ministerio desde el reinado de Usías hasta el reinado de Ezequías. Asumiendo que el ministerio de Isaías se inició cuando muere Usías, que es aproximadamente el año 739 a.C., y la muerte de Ezequías el 686 a.C., miren, tenemos un periodo de tiempo de aproximadamente 100 años, entre más y menos. Una profecía que se da sobre una nación que aún como potencia en ese entonces no existía. En los tiempos de Isaías, el imperio poderoso eran los asirios y habían sometido muchos otros imperios. En los tiempos de Isaías, Babilonia era una provincia que por ahí intentaba levantarse, pero no era el poderoso imperio babilónico. Pero Isaías habla de la caída del imperio babilónico a mano de los medo-persas. El imperio medo-persa surge en el año 550 hasta el 331. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 200 años. ¿Por qué Isaías profetizó con tal precisión sobre el surgimiento del imperio babilónico y sobre la caída a mano de los medo-persas? Tiene una sola explicación. Es inspirado por Dios. Profecías como esta de tiempo son los que corroboran que no estamos equivocados cuando le creemos a la Biblia. Y esta es una de las razones por la cual personalmente dedico gran parte de mi tiempo para enseñar la Biblia, porque es la verdad.
Hay muchos críticos que cuestionan la Biblia. Otra de las profecías de tiempo, y mucho más larga aún, es la de Daniel 2, que se cumplió al pie de la letra, imperios tras imperios. La Biblia es la palabra de Dios. Si hay una perla con la cual hay que quedarnos del capítulo 13, sería esto. Es la palabra inspirada por Dios. Es verdad. Como dice Apocalipsis 21, son palabras verdaderas. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos y alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Se va a anunciar ¿qué cosa? La caída de Babilonia, un imperio que todavía no existe. Cuando ingresemos al libro de Jeremías, igual vamos a encontrar profecías de Jeremías que anuncian la caída del poderoso imperio. Ya en el tiempo de Jeremías, Babilonia estaba ya en apogeo. Pero Jeremías habla acerca de su destrucción, de su caída. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Mis consagrados. ¿Quiénes son los consagrados de Dios? ¿A quiénes dice Dios mis consagrados? Los que han sido apartados para desempeñar una tarea específica. A los asirios, en el versículo 5 del capítulo 10, le llama uno de sus consagrados. A los babilonios, en Jeremías 25:9, le llama uno de sus consagrados. Los medo-persas, Isaías 13:17, ¿no?, que vamos a leer en un momento, o Isaías 45, o Daniel 5, consagrados de Dios. A estos consagrados se les ordenó que cumplieran una tarea divinamente designada en el escenario de la historia. A los que se alegran con mi gloria, literalmente a los orgullosos, ¿no? Es decir, a esas personas que se sienten seguros de en quién creen. ¿Y qué encontramos nosotros? Tú también eres un consagrado del Señor, porque también has sido llamado a cumplir una tarea específica. Esa tarea nos la dejó Jesús. Vayan y hagan discípulos. Mandé yo a mis consagrados. Tú eres uno de los consagrados de Dios. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Pasar revista, ¿no? ¿Qué es pasar revista? Ver que todo esté listo, que todo el ejército esté preparado para la batalla. Miren, Dios pasando revista al ejército, y no al ejército de ángeles, sino al ejército medo-persa, que todavía no existía, pero ya se anuncia. Y aquí encontramos nosotros, ¿no?, una referencia a esto que se está describiendo, a la ocasión en la cual Josafat clama a Dios cuando la confederación de moabitas va contra él. Y Dios dice, ustedes van a salir, van a cantar, van a mirar, pero esta batalla es mía. Y Dios peleó esa batalla. Dios pelea tus batallas. La batalla más dura que te toca hacer frente, en esa batalla tienes a Dios peleando por ti. Esa es su promesa.
Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Los instrumentos de su ira, los medios escogidos por Dios para efectuar el castigo a Babilonia. Hay muchos instrumentos de la ira de Dios, pero la venganza es de Dios. Y Dios paga en el tiempo oportuno a cada uno. A los que hicieron lo bueno, a los que hacen lo malo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aullad. Se anuncia una situación realmente desesperante. Cerca está el día de Jehová. Esta expresión aparece por lo menos 20 veces en el Antiguo Testamento. El día de Jehová. Se anuncia los juicios de Dios. Se anuncia el tiempo de pagar a cada uno conforme a su obra. Se anuncia el tiempo de pagar a los impíos. El día de Jehová también va a llegar cuando Dios derrame las 7 plagas postreras sobre todos aquellos que tienen la marca de la bestia. Preparémonos para el gran día de Jehová. Tú eres uno de los escogidos del Señor. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, los rostros de llamas. Miedo. Miren la forma detallada como se describe la caída de Babilonia, un imperio que en los días de Isaías aún no existía, y cae a manos del imperio medo-persa. Si Babilonia no existía, los medo-persas peor. En esos tiempos eran como una especie de pequeñas comarcas. Rostros de llamas. Cuando los hombres se miran despavoridos con los ojos desorbitados por el terror, en medio se refleja el miedo que hay en cada rostro, que parece la intensidad de una llama. He aquí el día de Jehová, viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Una descripción similar a lo que sucederá cuando la tierra sea destruida. De esa forma se anuncia la destrucción de Babilonia. Manifestación en los astros, sol, luna, estrellas. Con frecuencia se afirma que una oscuridad sobrenatural, durante la cual las luminarias celestiales detendrán su luz, acompañará al grande y terrible día de Jehová. En Joel lo vamos a encontrar varias veces mencionado una situación como esta. El día de Jehová. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El mundo. Y recuerden que la profecía es sobre Babilonia. Cuando a veces la Biblia habla sobre Israel, dice la tierra,
¿Por qué? Porque el mensaje en sí se generaliza, aunque estaba siendo dado sobre un lugar en particular. Allí en la diapositiva hemos acompañado con el derramamiento de las 7 plagas. Eso es lo que viene antes de la segunda venida de Cristo. Todos los que rechazan al Señor sentirán la ira de Dios. Abatiré, dice, la arrogancia y la soberbia de sus frentes. Castigaré al mundo. Dios es justo y no permitirá que la maldad de los hombres quede impune. Los pecadores deben comprender que ciertamente vendrá el día cuando tendrán que rendir cuentas de sus delitos, como dice Eclesiastés 8:11. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. En la versión Jerusalén dice más escaso. Parte del castigo de los impíos comprende la despoblación de la tierra, la cual queda desolada y en ruinas. Solo el piadoso remanente escapará de la destrucción general. Por ser tan pocos serán tan preciosos o escasos como el oro fino de Ofir. El remanente. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá hacia su tierra. La liberación de los judíos, el retorno después de 70 años, se da con la caída de Babilonia, con la entrada de los medo-persas. Cualquiera que sea hallado será lanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. La violencia con la cual sería conquistado el imperio babilónico es terrible. Siempre han sido así las conquistas. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. A los medos. Como mencionábamos anteriormente, los medos surgen en el 550 al 331, hasta el 331 antes de Cristo. Unos 200 años antes. Isaías está hablando sobre los medos. Si en esos días alguien leía esto, se habrá reído de Isaías. ¿Medos? ¿Quiénes son los medos? ¿Quiénes? Aquel grupito de personas, pequeñas comarcas. Ellos van a destruir a Babilonia. ¿Babilonia va a ser potencia? Dios conoce el futuro. Y esta profecía nos habla de que Dios inspiró esta palabra que nosotros la hemos recibido. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. A los medos. Recuerda, ten presente estas profecías. Y esta es una gran perla. ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué yo acepto que la Biblia es la palabra de Dios? En el tiempo de Isaías, Asiria era el principal enemigo de Babilonia. Pero Babilonia todavía era débil. Era débil. Recuerda, profecías como estas son las que fortalecen nuestra fe. Miren, cuando Dios nos pide que creamos,
no nos pide que creamos basados en la nada. Dios siempre, en su infinita misericordia, nos da evidencias como estas. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Será como Sodoma y Gomorra. ¿Qué tal comparación, verdad? Hermosura de los reinos. Recuerden los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas. No fue sino hasta un siglo después de Isaías que Babilonia, gobernada por la dinastía de los caldeos, alcanzó su máxima fama y logró renombre universal por su hermosura y esplendor. Pero este poderoso imperio, un imperio que se caracterizó por ser maravilloso, sería destruido como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Nunca más. Cuando Babilonia fue finalmente destruida, quedó totalmente abandonada. Un siglo después de Isaías, Jeremías predijo algo similar. Hasta la fecha, Babilonia no volvió a levantarse. En sus palacios aullarán hienas y chacales, y en sus casas de deleite. Cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Tratemos de imaginar el tiempo cuando Jeremías empieza a predicar a los habitantes de Jerusalén: viene Babilonia. Si ellos recordaban las profecías de Isaías, porque este era uno de los pergaminos que ellos gustaban leer, debían haberle creído a Jeremías cuando les decía: pásense para el lado de ellos, no se resistan. El mensaje de Jeremías era: si ustedes se pasan a ellos, vivirán. Si se rebelan contra ellos, van a morir. Isaías les dio una buena razón para que le crean a Jeremías, pero ellos no decidieron creer. Ellos decidieron dar la espalda a la palabra de Dios. Así como sucede hoy en día. Hay tantas evidencias acerca de la Biblia como una verdad, la Biblia como la palabra de Dios, pero la gente sigue resistiéndose. La gente sigue negando. Celebran cuando surgen algunos manuscritos antiguos donde se cuestiona aparentemente a la Biblia y dicen: bueno, aquí apareció tal pergamino, aquí apareció tal escrito, por lo tanto la Biblia es falso. No, la Biblia es la palabra de Dios. Si hay una perla con la cual debes quedarte, sería esta. Que Dios te bendiga.